Eh, Buenos días a todos. Vamos a dar inicio ya a esta sesión. Digamos que el objetivo de esta sesión es hablar un poco sobre Metabase, que es una herramienta que utilizamos para el análisis de datos. Entonces, de un momento ya comparto mi pantalla y damos inicio. Listo, perfecto. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta capacitación sobre Metabase. Mi nombre es David Vega y seré el encargado de acompañarlos el día de hoy en esta capacitación. Me presento un poco para todos ustedes. Soy ingeniero de sistemas, egresado de la Universidad Distrital. Actualmente trabajo en RITA, la Red de Investigación de Tecnología Avanzada de la Universidad Distrital, eh, como desarrollador de software. Tengo experiencia en el análisis de datos y la gestión de sistemas de información. Y como les decía anteriormente, pues hoy estaré aquí para ayudarles un poco a explorar y comprender cómo Metabase puede transformar la manera en la que nosotros gestionamos y analizamos nuestros datos. Espero que esta sesión sea bastante productiva y pues muy enriquecedora para todos ustedes y que al final de esta pues puedan llevarse una idea de cómo podemos usar y apoyarnos en Metabase para las tareas del día a día en nuestros trabajos. ¿Listo? Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, me la pueden hacer llegar por el chat y yo voy a tratar de estar pendiente de las preguntas que me hagan. ¿Listo? Bueno, voy a apagar mi cámara para temas del internet, que sea un poquito más fluida la sesión. Entonces, listo, perfecto. Entonces, la capacitación tiene un nombre, se llama Dominando Metabase, de la configuración inicial a dashboard interactivos. ¿Listo? Digamos que el objetivo principal de esta capacitación es proporcionarles a ustedes una comprensión eh, sólida sobre Metabase. La idea es que al finalizar esta sesión, pues ustedes sean capaces o entiendan el funcionamiento de Metabase. Vamos a realizar primero la instalación y la configuración de Metabase en un entorno local. Vamos a conectar Metabase a entender cómo podemos conectar Metabase a diferentes bases de datos y cómo realizar esas consultas en esas bases de datos. Luego de esto vamos a crear visualizaciones y dashboard que faciliten la interpretación y el análisis de los datos. Y finalmente, pues vamos a hablar un poco sobre la gestión de usuarios y los permisos dentro de Metabase para asegurar pues, un uso seguro de esta plataforma, ¿cierto? Esta capacitación pues está diseñada para que todos puedan, la idea es que puedan aplicar estos conocimientos pues directamente en las tareas diarias, que podamos optimizar procesos y mejorar la toma de decisiones pues basadas en los datos que tenemos en nuestras empresas o en el lugar donde queramos analizar estos datos. ¿Listo? Vamos a iniciar hablando un poco sobre Metabase. Digamos que Metabase fue fundado en 2014 por Semer, Justin y Tom Robinson. ¿Sí? Ellos tenían una visión muy clara, la cual era crear una herramienta de análisis de datos o de business intelligence que fuera fácil y accesible para cualquier persona, independientemente de su nivel técnico. Esto lo vamos a ver más adelante. Y es que Metabase pues, es muy sencillo de usar, no se necesitan conocimientos muy fuertes sobre SQL, sino que tiene una interfaz bastante fluida y sencilla que digamos que cualquiera podría utilizar. Listo. Digamos que en 2015 Metabase lanza su primera versión beta pública y rápidamente ganó mucha, fue muy conocida gracias a su interfaz intuitiva y su capacidad para conectarse a una variedad de fuentes de datos. En 2017, Metabase se consolida como un proyecto de código abierto, permitiendo a cualquier persona acceder a su código fuente, ¿cierto?
contribuir a su desarrollo y personalizar la herramienta según las necesidades específicas. Digamos que con el tiempo Metabase pues ha venido añadiendo varias características avanzadas, como son la capacidad de crear dashboards interactivos, configurar alertas y suscripciones. También lo que les hablaba de gestionar usuarios y los permisos sobre la base de datos de una forma bastante granular. La herramienta también ha mejorado varios soportes para diversas bases de datos y ha optimizado su rendimiento para poder manejar grandes volúmenes de datos. Listo, vamos a dar una visión general de Metabase. Como les mencionaba anteriormente, Metabase es una potente herramienta de análisis y visualización de datos de código abierto diseñada para facilitar el acceso y la comprensión de datos empresariales a usuarios de todos los niveles técnicos. Digamos que a diferencia de otras herramientas de BI o Business Intelligence, que pueden ser algo complejas y requerir conocimientos avanzados en programación o en SQL, Metabase nos ofrece una interfaz bastante intuitiva que permite a cualquier usuario, desde analistas de datos hasta administradores, que puedan realizar sus consultas, generar informes y crear visualizaciones bastante atractivas, pues con mucha facilidad, ¿cierto? Digamos que la ventaja principal de Metabase es su simplicidad y flexibilidad. Que, bueno, los usuarios pueden formular preguntas sobre los datos que están conectados allí utilizando un editor visual sin la necesidad de escribir código. O bien, pues también tiene esa capacidad de escribir consultas SQL más complejas, pues si así lo preferimos o si tenemos ese nivel, digamos que técnico, para realizar esas consultas usando SQL. Metabase también soporta una amplia gama de fuentes de datos, ya las vamos a ver más adelante. Entre ellas, pues incluye MySQL, Postgres, Mongo, SQL Server, digamos que son las más conocidas, y también tienen algunos otros soportes con bases de datos. Esto lo que permite, pues básicamente es una integración fluida con varios sistemas de datos que pueden estar existentes en las empresas, ya que pues cada empresa puede tener su motor de bases de datos distinto. Listo. Dentro de las funcionalidades destacadas que podemos encontrar en Metabase, tenemos la creación de consultas sin código. Como ya lo mencionaba anteriormente, los usuarios pues pueden crear preguntas y obtener respuestas o gráficos rápidamente utilizando también filtros, agrupaciones y algunas ordenaciones que están disponibles en Metabase. Otra de las funcionalidades destacadas, podemos hablar de las visualizaciones dinámicas, y es que Metabase nos ofrece una variedad de tipos de gráficos y tablas, como son gráficos de barras, gráficos de línea, gráficos de pastel, tenemos mapas de calor y muchas más visualizaciones que permiten representar los datos de una manera clara y efectiva. Otra funcionalidad vendría siendo los dashboard interactivos, y es que los usuarios pueden combinar varias visualizaciones en un solo panel de control, personalizándolo según las necesidades que se tengan y permitiendo visualizaciones integrales de datos en tiempo real. Listo. Otra funcionalidad que también tenemos dentro de Metabase son las alertas y las suscripciones. Metabase permite configurar alertas para notificar a los usuarios sobre cambios o umbrales críticos en los datos y suscribirse a informes periódicos para mantenerse actualizado sin necesidad de acceder constantemente a la plataforma. Esto quiere decir que podemos configurar algunas alertas si queremos que mensualmente o semanalmente nos llegue a nuestro correo las actualizaciones que han tenido nuestras visualizaciones o nuestros datos. ¿Listo? La última funcionalidad destacada que tenemos en Metabase vendría siendo la seguridad y los permisos. Metabase ofrece una gestión avanzada de usuarios y roles,
permitiendo controlar quién puede ver y modificar cuáles datos, asegurando así pues, la privacidad y la seguridad de la información. Otra de las ventajas, pues que aquí no las mencioné, de Metabase es que gracias a su comunidad activa y al ser un software de código abierto y en constante crecimiento, pues Metabase está en continua evolución, está incorporando nuevas características y nuevas mejoras que pues cada vez la hacen una herramienta más robusta y mucho más útil para todos aquellos que utilizan este mundo de los datos. Listo, vamos a hablar ahora de la instalación y la configuración básica de Metabase. Bueno, pues como todo software, tenemos unos requisitos a nivel de la máquina que tenemos que cumplir, ¿cierto? Digamos que a nivel de hardware, eh, pues no es mucho lo que nos pide Metabase, digamos que es un programa bastante ligero, nos pide un procesador moderno con al menos dos núcleos. Esto, pues, creería yo que cualquier computador de la última generación lo tiene. Una RAM de apenas 2 GB de memoria como mínimo. Nos dan una recomendación que son 4 GB para un rendimiento óptimo, pero digamos que con las 2 GB lo he intentado correr y ha servido perfectamente. Y un almacenamiento de al menos 5 GB de espacio. Como vemos es muy ligero, no pesa pues prácticamente nada a comparación de los volúmenes de datos que manejamos hoy en día. En la parte de software tenemos que es compatible con la mayoría de sistemas operativos, incluye pues Windows, MacOS y varias distribuciones de Linux. Una de las cosas que requiere Metabase, digamos que su código fuente, su código base está en Java, entonces tenemos que tener el Java Runtime Environment o el JRE 8 o superior. Y pues claramente un navegador web, ya que esto Metabase está soportado como una página web y pues puede ser Chrome, Firefox, Safari o Edge. Estos son, digamos que los que recomienda Metabase. Listo. Una vez pues cumplamos estos requisitos del sistema, digamos que tenemos tres formas en las que podemos instalar Metabase. La primera es una instalación de Docker, que pues Docker es una de las plataformas pues, que recomienda Metabase eh, para la instalación, ya que pues, Docker lo que hace es que encapsula todas las dependencias necesarias en un contenedor y pues ahí digamos que para instalarlo en Docker nos iríamos a la documentación de Metabase y allí nos dan una serie de pasos para poder instalar en Docker. La segunda forma de la instalación de Metabase es con el archivo jar, que es simplemente descargarlo y pues ejecutar el archivo jar. Es la opción que vamos a utilizar. Ya en un momento lo vamos a realizar en vivo para que ustedes puedan ver que es bastante sencillo la instalación de Metabase. Y la última, la tercera opción para instalar Metabase es que lo podamos desplegar en un servicio de nube, ya sea Heroku, AWS, Google Cloud o Azure. En cualquiera de estos servicios de nube también se puede desplegar Metabase. ¿Listo? Entonces vamos a mirar aquí cómo sería la instalación de Metabase. Un momento, ya les vuelvo a compartir mi pantalla. Listo, perfecto. Creo que ya se está viendo mi pantalla. Entonces, realmente es muy sencillo. Si nos vamos aquí a la documentación de Metabase, tenemos que nos muestran los pasos para la instalación. En este caso nos dice que tenemos el archivo jar o correrlo en Docker, ¿cierto? En este caso yo me voy a ir por el archivo jar. Aquí nos dice que debemos descargar este archivo. Entonces aquí lo vamos a descargar. Yo lo voy a pausar porque ya lo tengo descargado.
y nos dice cree un nuevo directorio y mueva el archivo jar dentro de este directorio. Entonces, en este caso yo ya lo moví a esta carpeta que se llama Metabase. ¿Listo? Y una vez tenemos este archivo descargado, lo único que tenemos que hacer es en un símbolo del sistema, en un CMD, tenemos que dirigirnos a esa carpeta, entrar en esa carpeta. Lo podemos hacer así, le damos CD y simplemente arrastramos la carpeta para que nos traiga la dirección donde está guardada esa carpeta. Le damos Enter y ahí ya estamos como si estuviéramos parados, por así decirlo, dentro de esta carpeta. Una vez estamos aquí dentro, ya simplemente ejecutamos este comando. Lo que hace este comando después que descomprime ese archivo jar, ¿cierto? Lo ejecuta y nos pone a correr el Metabase. ¿Listo? Entonces ahí le damos Enter. Vamos a darle un momentico a que descomprima ese archivo y vamos a ver que ya con simplemente tener estos pasos y haber realizado este comando, ya tenemos corriendo Metabase en nuestro computador local. Listo, perfecto. Aquí vemos que aquí nos bota un mensajito donde dice que la iniciación de Metabase pues se completó y después lo que tenemos que hacer, aquí también nos dicen, es que tenemos que ir a este enlace, ¿cierto? Que es nuestro localhost en el puerto 3000. Ese puerto, de pronto, pues para los que saben un poco más sobre esto, se puede modificar si así lo requisiéramos. Entonces, eso ya es una configuración, digamos que un poquito más avanzada, que de pronto, pues en esta capacitación no tendría sentido hablar de eso. Listo, perfecto. Entonces aquí como vemos, él nos redirige a esta página de bienvenida de Metabase, ¿cierto? Que es donde vamos a hacer nosotros la configuración inicial o la configuración básica para poder usar posteriormente el Metabase, ¿listo? Entonces aquí pues es algo muy sencillo, muy intuitivo. Le damos siguiente, nos dice que cuál es nuestro idioma preferido, vamos a decirle que español. Aquí este usuario va a ser el usuario administrador, el usuario global, por así decirlo, con el que vamos a poder realizar, invitar más usuarios y realizar todas las configuraciones iniciales, ¿cierto? Entonces aquí voy a poner estos datos que ya los tenía. Aquí nombre de empresa o equipo. Ya depende de cada quien. Aquí vamos a crear una contraseña muy sencilla. Y vamos a darle en siguiente. ¿Listo? Aquí para qué utilizar las Metabase, pues esto simplemente es una pregunta, pues podemos escoger cualquier cosa. Le voy a decir que no estoy seguro todavía. Le damos en siguiente. Y aquí vamos a, digamos que a partir de cierta versión de Metabase, Metabase viene con una base de datos incluida, o una base de datos de prueba, que es una base de datos H2, ¿cierto? Podemos obviamente conectar unas bases de datos, la base de datos que queramos. Digamos que, como les mencionaba ahorita, estos son todas las bases de datos que nos soporta Metabase. Tenemos MySQL, Postgres, SQL Server, servicios de Amazon como Redshift o Athena, tenemos Spark, tenemos Mongo. Entonces, si tuviéramos una base de datos ya lista, que nosotros sabemos que ya es la que vamos a utilizar, pues podemos darle aquí clic en ese motor de base de datos y lo vamos a poder configurar. ¿Listo? En este caso voy a darle añadiré mis datos más tarde
Y me salta la última cosa, que son las preferencias de usos de datos. Esto es información que va a recopilar Metabase eh, en temas de eventos y pues de cosas que puedan llegar a surgir de errores de Metabase, ¿cierto? Aquí nos dice que Metabase nunca recopila información sobre los datos, pues los datos personales que vamos a trabajar en ellos, que toda la información obtenida es completamente anónima y pues que podemos jugar con esto en el momento en que queramos. ¿Listo? Entonces aquí ya le vamos a dar terminar. Esto es por si queremos suscribirnos, si queremos recibir funciones, lanzamientos, actualizaciones de Metabase. En este caso también lo voy a quitar y le voy a decir que me lleve a Metabase. Listo, perfecto. Con estos pasos ya hemos completado, digamos que la instalación y la configuración básica de Metabase y ya estaremos listos para comenzar a utilizar la plataforma para analizar y pues, visualizar nuestros datos. ¿Listo? Como les mencionaba, Metabase es compatible con una pues, amplia variedad de bases de datos, lo que permite pues, una integración flexible con los sistemas de datos pues, existentes en cualquier empresa, ¿cierto? Digamos que es una de las ventajas que no solamente eh, tiene bastantes conexiones, entonces pues lo podemos utilizar en bastantes empresas. Listo, digamos que esta es la interfaz de usuario, tenemos aquí por este lado el loguito de Metabase que nos va a llevar siempre al inicio. Este menú donde podemos encontrar el inicio, tenemos aquí los modelos, que ya vamos a hablar un poquito de eso. Tenemos las bases de datos, aquí nos van a salir todas las bases de datos que tenemos conectadas a nuestro Metabase. En este caso, Metabase nos ofrece una base de datos de ejemplo, que es el H2 que les contaba. Esto está sobre un H2 y pues aquí podríamos añadir todas nuestras bases de datos. Tenemos aquí un apartado de colecciones, ¿cierto? Que colecciones son básicamente carpeticas donde nosotros vamos a poder organizar de una forma más entendible nuestras preguntas o nuestras visualizaciones para que no se vea, digamos, muchas visualizaciones en una sola, en todo el Metabase, sino que lo podemos agrupar por colecciones, que básicamente son carpetas. ¿Listo? Tenemos aquí por este lado el botoncito de nuevo, donde vamos a poder crear una pregunta, consultas SQL, los cuadros de mando, que también son los mismos dashboard, las colecciones y los modelos. ¿Listo? Tenemos aquí la parte de configuración, que ya vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Y ya, básicamente esta es la visual que tenemos de Metabase, ¿cierto? Digamos que la visual cambia dependiendo de nuestros permisos, los permisos que sean asignados a nuestros usuarios. Pero pues básicamente siempre vamos a tener este menú de la izquierda para navegar y pues las colecciones a las que tengamos permisos nosotros para entrar. Listo. Entonces lo primero que debemos hacer para poder empezar a usar Metabase, pues básicamente sería agregar una nueva conexión de datos. ¿Listo? Si digamos, ya agregué una y quiero agregar otra, entonces fácilmente yo me voy aquí a configuración, me voy a bases de datos y aquí le vamos a dar en añadir base de datos. ¿Listo? En este caso, pues yo no tengo ninguna base de datos, digamos que lista preparada para conectarme, pero pues básicamente esta sería pues los datos que nos piden para conectarnos a una base de datos, ¿cierto? Vemos que tenemos el tipo de base de datos, nos muestran aquí todos los disponibles, un nombre para mostrar, este nombre pues básicamente es un nombre descriptivo para identificar la base de datos en Metabase, el servidor o el host, que es la dirección donde está alojada nuestra base de datos, el puerto, el número de puerto en el que la base de datos va a estar escuchando las peticiones que haga Metabase, el nombre de la base de datos. En este caso, si tenemos un motor y tenemos varias bases de datos dentro de ese motor, pues le vamos a decir a qué base de datos queremos conectarnos, nombre de usuario y contraseña. El usuario que está activo claramente debe tener los permisos necesarios a nivel de base de datos para poderse conectar pues a Metabase. ¿Listo?
Tenemos algunas configuraciones avanzadas, por así decirlo, que es que dependiendo del tipo de bases de datos, pues podemos tener configuraciones de SSL, ¿cierto? Para mejorar, digamos que la seguridad de esa conexión. Sin embargo, pues Metabase ya ofrece una seguridad por detrás, encripta todos esos datos que trae la base de datos y los pone aquí de manera segura. ¿Listo? Ya una vez tengamos todo esto configurado, pues aquí le vamos a dar guardar. Metabase nos ofrece una prueba de conexión y ya podremos ver nuestra base de datos aquí en esta parte. ¿Listo? Listo, perfecto. Entonces voy a salir aquí de la configuración un momentico y vamos a iniciar creando preguntas básicas. ¿Listo? En Metabase, los dos conceptos centrales que se utilizan son el de preguntas y las correspondientes respuestas. ¿Listo? Las preguntas son consultas que hacemos a la base de datos para obtener respuestas específicas. Estas preguntas pueden variar desde simples hasta complejas, dependiendo de, pues, de lo que necesitemos analizar, ¿cierto? Para crear una nueva pregunta aquí, pues simplemente nos vamos a dar aquí en nuevo, ¿cierto? Le vamos a dar en pregunta. Aquí nos dice que seleccionemos los datos iniciales, si así lo quisiéramos. Digamos que podemos comenzar con una pregunta desde un modelo, que es lo que nos dice aquí, ¿cierto? Que un modelo es una pregunta guardada, que nosotros sabemos que la vamos a utilizar muchas veces. Entonces, para no repetir esa pregunta, lo podemos guardar en un modelo y simplemente luego llamamos a ese modelo, ¿cierto? También se les llama tablas derivadas, ya que pues, realmente generalmente reúnen datos de varias tablas que están sin procesar. Entonces, ese modelo sería como una base de datos pequeñita, una base de datos derivada de nuestro modelo de base de datos grande, donde vamos a poder tener una pregunta o ya información junta que sabemos que vamos a utilizar con frecuencia. Eh, También podemos empezar desde tablas. En este caso, pues como solo tengo una base de datos, simplemente me trae aquí las tablas que yo tengo en esa base de datos y preguntas guardadas. Entonces yo puedo también generar una pregunta desde una pregunta. Sin embargo, pues debemos tener en cuenta que hay algunos tipos de preguntas guardadas que no se pueden utilizar como datos de origen. Estos son preguntas de la base de datos de Durit, preguntas de bases de datos de Mongo, también preguntas que usen agregaciones de sumas acumulativas, eso lo vamos a entender un poquito más adelante, o preguntas que tengan columnas con nombres iguales o nombres similares. ¿Listo? En este caso voy a seleccionar cualquier tabla aquí de ejemplo. Digamos que vamos a seleccionar la de orden de la base de datos de ejemplo que nos brindó Metabase. Y este sería la visual que tendríamos cuando ya vamos a generar esa pregunta. ¿Listo? Entonces aquí lo primero que vemos pues es que aquí nos trajo la tabla, ¿cierto? En esta parte de datos tenemos la tabla. Podemos elegir los campos. Si no queremos, si no necesitamos visualizar todos los campos, simplemente aquí los deseleccionamos y seleccionamos solamente pues, los que sean necesarios para nuestra consulta, ¿cierto? También podemos seleccionar varias tablas de la misma base de datos uniéndolas o realizando un cruce entre ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos unir datos para combinar los datos actuales con otra tabla o incluso con una pregunta guardada. Esto lo podemos hacer pues de la siguiente forma. Aquí abajito tenemos una opción que dice cruzar datos. Esto lo que hace es que agrega un paso de unión y luego aquí vamos a seleccionar la tabla a la que queremos unirnos, ¿cierto? Aquí hay que tener algo en cuenta y es que solo podemos seleccionar tablas y preguntas que provengan de la misma base de datos que nuestros datos iniciales. Porque, pues, claramente no podemos unir unir dos tablas que vengan de bases de datos distintas, ¿cierto? Tienen que tener coherencia entre esas dos tablas
y pues debemos saber que realmente se van a complementar, ¿cierto? A continuación de esto, pues vamos a elegir, digamos, esta de people, que tendría sentido en este caso. Listo. Esto, entonces aquí nos va a elegir eh, cruzar datos. Tenemos aquí varios tipos de cruce de datos, ¿cierto? Tenemos unión izquierda, unión derecha externa y unión interna, ¿cierto? Digamos que no sé si alguno sepa algo sobre SQL. Esto sería lo mismo que hacer que manejar los joins de SQL, ¿cierto? Digamos que en el caso de realizar una unión izquierda externa, lo que va a hacer Metabase es seleccionar todos los registros de la tabla A, en este caso sería order, junto a los registros de la tabla B, que sería people, que cumplan con la condición de unión. La condición de unión la podemos ver aquí en esta parte derecha, ¿cierto? Aquí le estamos diciendo que donde order tiene una columna, si nos fijamos aquí, order tiene una columna que se llama user ID, que en este caso hace referencia al ID del usuario. Entonces le estamos diciendo que me traiga todo lo de order cuando se cumpla este requisito, que el usuario de orden sea igual al usuario de la persona, ¿cierto? Lo mismo pasa con la unión derecha externa, que pues va a seleccionar todo lo que tenga que ver con people y donde se cumpla este requisito de este lado. Listo, tenemos también la unión interna, y es que solo va a seleccionar los registros de las tablas A y B que cumplen esta condición. La diferencia de estos es que si en orden hay un campo, hay una fila, por así decirlo, un dato, que no se cumple esto, me lo va a mostrar, pero en todo lo que tenga que ver de people, pues va a estar vacío. Mientras que en este solamente me va a traer lo que se cumpla con estos dos. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues lo voy a dejar así. ¿Listo? Esta sería la forma en la que podemos unir los datos. Aquí podemos darle, Metabase nos ofrece esta opción de vista preliminar, ¿cierto? Que lo que va a hacer es pues que ejecuta esta consulta y nos dice, mire, estos son los datos con los que yo voy a trabajar, ¿cierto? Entonces ahí nos trae order, user ID, producto y tal, bueno, todas las columnas. Si yo quito subtotal y tags, entonces aquí vemos que se borró la tabla, le podemos dar nuevamente actualizar y vemos que ya nos trae la tabla sin las columnas seleccionadas aquí. ¿Listo? Entonces, vamos a darle aquí. De igual forma, por cada paso que vayamos haciendo aquí, vamos a tener una vista preliminar. Es decir, estos son los datos crudos, por así decirlo, los datos de orden. Y cuando yo realizo este cruce, si yo le doy vista preliminar, voy a tener la tabla total de la realización de ese cruce de datos. ¿Listo? En este caso vemos que se agregaron todas las columnas de people. En este caso, people donde el ID fue 1, el ID, vemos que aquí se realiza esta validación correcta, ¿cierto? El ID es 1 y el ID en la persona también era 1 y nos trae en este caso pues todos los datos de ese cliente, por así decirlo. ¿Listo? Esa es una vista preliminar. También podemos agregar varios cruces de datos. Si yo le doy aquí, me va a agregar otro cruce, pero pues ya trabajaría con los datos que están aquí, ¿cierto? Vemos que esto sería como un flujo pequeñito en donde vamos a ir bajando y realizando los varios pasos de uniones si así si así fuera necesario, ¿listo? Esto también lo podemos eliminar si digamos ya no necesitamos esto o ya no necesitamos este cruce de datos, pues lo podemos eliminar, ¿listo? Esto en cuanto a los datos. ¿Listo? Después vamos a pasar y vamos a ver una cosa que va a ser los filtros. Filtros y agrupaciones. Tenemos estos filtros y estas agrupaciones o estos resúmenes. ¿Listo? ¿Para qué sirven los filtros? Pues los filtros nos permiten básicamente restringir los datos que queremos ver según ciertos criterios. Probablemente pues muchos de nosotros hemos usado filtros en páginas web y pues ya conocemos o tenemos en mente digamos que cómo funcionarían estos filtros. ¿Cierto? Cuando agregamos un paso de filtro, podemos seleccionar la columna por la que quisiéramos filtrar, ¿cierto? Podemos seleccionar una o más columnas.
dependiendo del tipo de datos de columna que elijamos, pues obtendremos diferentes tipos de filtro, como un calendario para la columna de fechas. Si yo quiero filtrar por este Create Add, tenemos estos tipos de filtros, ¿cierto? Fechas específicas, fechas relativas o tenemos estos filtros. Entonces, si yo le digo que me traiga los que fueron creados hoy, no sé si aquí hay registros de hoy, entonces esto me lo va a traer solamente filtrados por los que tienen la fecha de hoy, 4 de julio del 2024. ¿Listo? Entonces podemos agregar aquí los filtros que queramos que sean necesarios. Eh, y ya, eso sería la parte de filtros. Podemos agregar pasos de filtro posteriores después de cada paso de resumen. Esto nos permite hacer cosas como resumir por el recuento de filas del mes y luego pues poder agregar un filtro para la columna count para incluir solo filas donde el recuento sea mayor a 100, por dar un ejemplo. ¿Listo? Tenemos varios tipos de filtro, ¿cierto? Tenemos en este caso 3 tipos de filtro, cada uno con su propio conjunto de opciones de filtrado. Tenemos las columnas numéricas que permiten agregar filtros para incluir filas en donde la tabla, donde el número se encuentra entre dos valores específicos, ¿cierto? De pronto esta cantidad, creo que me trae un filtro allí. Sí, aquí vemos el filtro de cantidad y nos dice entre. Ponemos el mínimo, el máximo, no sé si se alcanza a ver bien. Aquí entonces podríamos poner entre 10 y 100, ¿cierto? Tenemos más opciones, igual a, distinto a, mayor que, menor que, mayor o igual, y pues todas estas columnas que serían los filtros de tipo numérico, ¿cierto? Tenemos las columnas de texto o de categoría que nos permiten especificar que solo se desea incluir datos donde esta columna o no sea una opción específica. ¿Listo? Entonces, vamos a ver si aquí podemos encontrar un ejemplo de esto. Este ID creo que me sirve. Listo, entonces aquí vemos que escogí el ID. Este sería una columna de texto, ¿cierto? Donde aquí le podemos decir es, no es, ¿cierto? Entonces aquí el ID, podemos escoger el ID, que sería un número o no, el ID funciona como una letra, ¿cierto? Aquí, sí. Si cogemos, digamos, el email, entonces yo puedo hacer un filtro de columna de texto, ¿cierto? Donde me va a decir es, no es, contiene, no contiene, empieza con tal letra, termina de tal forma, está vacío o no está vacío, ¿cierto? Aquí introducimos el texto, le podemos decir que distinga entre mayúsculas y minúsculas y añadimos ese filtro. ¿Listo? Entonces, esos son los 3 tipos de filtros que tenemos disponibles en Metabase, numéricos, de texto y el que vimos inicialmente, que era el de fecha. ¿Listo? No sé cómo van hasta ahí. ¿Tienen de pronto alguna duda, alguna pregunta o todo bien? Si me confirman de pronto por el chat o con una reacción. Por el momento no, señor. Listo, perfecto, muchas gracias. Vamos a continuar entonces. Hay algo importante aquí que aclarar y son los filtros por fecha. ¿Listo? Entonces, en este filtro por fecha vamos a tener 2 cosas que hay que aclarar y son las fechas específicas y las fechas relativas. Es algo muy simple de entender y es que pues, las fechas específicas son un día como tal. ¿Sí? Si yo le digo filtreme todo lo que viene de el 4 de julio del 2024, eso es una fecha específica. Fecha relativa es cosas como los últimos 30 días, como todos los ejemplos que vemos aquí. La semana pasada, últimos 7 días, últimos 30 días. Todo esto Metabase lo llama como fechas relativas. Fechas específicas, pues es cuando le ponemos una fecha de un día como tal. Esto también tenemos otra opción que son filtros personalizados. Si bajamos aquí, vemos aquí que tenemos todos los filtros. Aquí en este
último, en la última opción tenemos una expresión personalizada y aquí básicamente si tenemos un filtro más complejo que estamos intentando expresar, podemos elegir pues esta expresión personalizada, ¿cierto? Y podemos utilizar operadores de comparación como estos, que son pues mayor que, menor que, así como funciones similares. Esta función es muy similar a una hoja de cálculo y pues podemos realizar filtros. En este caso podemos nombrar, digamos, una columna. Para nombrar las columnas sería algo así y le decimos que el subtotal sea mayor a 100. Esto en caso de que tengamos claramente un filtro más complejo, ¿cierto? Digamos que Metabase nos ofrece una sección de su documentación donde nos explica mejor cómo escribir estas expresiones personalizadas en caso pues de que estos filtros que vienen por defecto se queden cortos, ¿cierto? Listo. Listo. Después de que ya hemos filtrado nuestra información, pues puede ser que queramos resumirla o agruparla. Las agrupaciones nos permiten organizar los datos en grupos basados en un campo específico. Esto es útil para resumir datos y obtener insights más claros. ¿Listo? Digamos que cuando tenemos una pregunta como cuántas personas descargaron nuestra aplicación o cuántas ventas se realizaron, necesitamos un resumen de estos datos, ¿cierto? Un resumen generalmente pues consta de dos partes. Uno o más números que nos interesan, que los vamos a llamar métricas en lenguaje de datos, y cómo queremos ver ese grupo agrupado o desglosado para responder a la pregunta. ¿Listo? La métrica en este caso sería el recuento de personas que descargaron esa aplicación. ¿No? También podríamos ver esa métrica que se agrupe por día o después queremos filtrarla por la semana pasada. Entonces podemos hacer todo esto en esta parte de resumen, ¿cierto? Aquí vemos las métricas y esto sería agruparla por la columna que queremos. ¿Listo? Entonces, estos son las métricas que nos ofrece Metabase, ¿cierto? Tenemos número de filas o recuento de filas, es el número total de las filas de la tabla, ¿cierto? Después de aplicar cualquier filtro. Supongamos que en este caso estamos en la tabla orden y queremos saber cuántos pedidos se realizaron con un precio mayor a 40. Entonces debemos haber filtrado por 40 y luego seleccionar, contar el número de filas para saber pues, cuántos cumplen con ese requisito, ¿cierto? Vamos a hacer ese ejemplito sencillo. Entonces tenemos aquí orden. Vamos a filtrar el precio. Eso sería el total, ¿cierto? Superior a 40, mayor o igual a 40. Vamos a ver si esto nos trae algo. Vamos a visualizar los datos. Sí, efectivamente nos trae datos. Y vamos a decirle que queremos el número de filas de ese recuento, ¿cierto? Entonces aquí él nos va a traer el número de órdenes que son, en este caso le puse mayores o iguales a 40 y este sería el resultado, ¿cierto? Ya en un momento vamos a ver los tipos de visualizaciones, pero este sería el resultado de contar o de resumir este número de filas, ¿cierto? También tenemos la suma de, que pues es la suma de todos los valores de una columna específica. En este caso podríamos hacer la suma del total y si le damos visualizar, este sería el monto total que se vendió, por así decirlo, en este ejemplo, de productos que fueron mayores o iguales a 40. ¿Listo? Borremos aquí, sigamos aquí. Entonces tenemos la suma tenemos la media o el promedio, que pues, es el promedio de los valores de una sola columna. Número de valores distintos, esto sería el número de valores únicos en todas las celdas de esta columna. Digamos que es útil cuando se intenta averiguar cuántos tipos diferentes de productos se vendieron en cierta cantidad de tiempo, ¿cierto? Tenemos una suma acumulada.
Esto nos proporciona un total acumulado para una columna específica para que, digamos que para que esta métrica sea útil, pues la idea sería agruparla por una fecha para, pues para poder verla, digamos que en el tiempo. Tenemos también este recuento acumulado de filas, que estos dos, digamos que son muy similares a los de aquí arriba. Tenemos la desviación estándar, el mínimo de y el máximo de, pues que nos trae el mínimo o el máximo de cada columna. También por esta parte tenemos una expresión pues personalizada, si así lo quisiéramos, tener una expresión personalizada de esto. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ver suma de, decirle que es una total y que lo agrupe por usuario. Listo, entonces sí, aquí vemos la suma total de cada usuario, es decir, lo que compró cada usuario, ¿cierto? Y este sería el resultado de sumar y agrupar por usuario, ¿cierto? Aquí podemos agregar más agrupaciones. Si yo quiero después de, ya lo tengo agrupado por usuario, pero también quiero agruparlo por, no sé, se me ocurre por ciudad. Entonces le digo que me agrupe por usuario y después que me agrupe por ciudad, ¿cierto? Aquí lo voy a actualizar y aquí me sale el resultado, ¿cierto? Entonces vemos que podemos hacer tanto varios resúmenes, aquí también podemos agregar varios resúmenes, varias métricas y agruparlas pues las veces que sea necesario. Pues, claramente todos estos datos deben tener pues un sentido común y que nos boten pues datos que realmente necesitemos para solucionar esa pregunta que estamos resolviendo, ¿cierto? Aquí podemos quitar también estas agrupaciones y listo. Una vez tengamos esta pregunta, esto ya va a ser una pregunta que nos va a guardar Metabase. Después vamos a poder visualizar y jugar con estas preguntas. Bueno, aquí también tenemos, digamos que estas son las tres opciones más usadas o más por defecto que nos trae Metabase, pero también podemos ordenarlo. Entonces, si yo quiero ordenar por el número, por la suma total, que me muestre de mayor a menor, entonces como vemos aquí, lo ordena de mayor a menor, ¿cierto? Otra cosa que podemos hacer es limitar el número de filas si no queremos ver, si no es necesario ver todas las, una consulta que nos bote es 1000 filas, pero a mí me interesan las 10 primeras, entonces yo aquí le digo que me traiga solamente las 10 primeras filas. Entonces aquí, digamos, yo lo hago, aquí hay 12, entonces, no sé, ¿qué me traigo todas esas? Vista preliminar. Listo, ese sería el límite de las filas. Tenemos una columna personalizada que es pues, básicamente si queremos hacer suma entre dos columnas o concatenar entre dos columnas. Si digamos aquí queremos concatenar dos columnas, pues aquí podemos crear una columna personalizada. Le decimos que me concatene valor 1, valor 2. Entonces aquí decimos que, digamos que queremos que me traiga el nombre y que me lo concatene con la ciudad. ¿Listo? Entonces aquí le decimos nombre ciudad y si le doy vista previa, vemos que aquí pues me hizo esa concatenación del nombre con la ciudad, ¿cierto? Vemos que esto en algunas veces puede ser útil para agregar más descripción a la columna, más descripción a los campos. Entonces tenemos esta opción de columnas personalizadas. ¿Listo? Listo. Antes de pasar aquí a esta visualización, eh, como esto es algo que trabaja con datos, ¿cierto? Metabase trabaja con datos. Metabase por detrás siempre va a tener consultas de SQL. En el fondo, todas las preguntas de Metabase pues van a ser una consulta de SQL. Podemos ver nosotros el SQL que ejecuta Metabase cuando vamos a hacer clic aquí en visualizar. ¿Listo? Para esto tenemos este botoncito de aquí arriba, al lado de guardar, que dice ver el SQL. ¿Listo? Si le damos clic ahí, en esta parte vemos el SQL que está impulsando esta pregunta, ¿cierto? Entonces, por detrás, Metabase lo que hace es correr esta consulta a la base de datos y eso es lo que nos trae los datos que estamos viendo aquí.
¿Listo? También podemos convertir una pregunta en una pregunta de SQL, ¿cierto? Más adelante podemos convertir una pregunta de SQL, es decir, que ya no la veríamos así, sino que podríamos hacer modificaciones en esta parte del SQL, porque esta parte solo está de visualización. Si yo intento borrar o hacer algo aquí, pues no me va a dejar. Entonces yo podría construir una pregunta sencilla o algo muy complicado con el editor de las preguntas. Y si posteriormente quiero agregarle algo en SQL y sé cómo hacerlo, puedo convertir esa pregunta a SQL, esa pregunta a SQL y poder trabajar después con SQL. ¿Listo? Algo que hay que aclarar en esto es que esta conversión es una vía de sentido único. ¿Qué quiere decir esto? Que las preguntas que yo convierta a SQL no me puedo devolver a este editor. Si yo convierto esa pregunta en SQL, ya no podré volver a este editor, que digamos que es más fácil. Entonces, sí hay que tener, digamos que, cuidado con eso, porque si convierto mi pregunta a SQL y no entendí el SQL o no sabía, o de pronto lo hice por error, entonces me va a tocar volver a construir la pregunta de esta forma. ¿Listo? Listo, vamos a darle aquí a visualizar y vamos a ver un poco de cómo nos saldría la visualización de esto. ¿Listo? Digamos que por defecto Metabase trata de traernos la mejor visualización, ¿cierto? Digamos que en este caso nos trajo esta, que es una visualización, una tabla muy sencilla, ¿cierto? El usuario y la suma total. Aquí vamos a tener esta parte de configuración, ¿cierto? Donde vamos a poder poner formatos condicionales, columnas, vemos las columnas que tenemos, aquí las podemos ocultar o las podemos mostrar. Y en esta parte de visualización vamos a tener todas las gráficas que nos ofrece Metabase. ¿Listo? Yo le doy clic aquí, pues vemos que me cambia la gráfica automáticamente. Eh, pues esta gráfica no tendría mucho sentido, ¿cierto? Está muy sobrecargada. Y aquí podemos jugar con todas las gráficas pues, que nos ofrece Metabase. ¿Listo? Entonces voy a volver aquí un momentico a la diapositiva y vamos a hablar un poco sobre los gráficos de Metabase. Listo, perfecto. Ahí ya están viendo mi pantalla, ya están viendo la diapositiva. Entonces, aquí en esta parte nos habíamos quedado. Y vamos a hablar de los tipos de visualizaciones que nos ofrece Metabase. ¿Listo? Como ya se dieron cuenta, pues Metabase nos ofrece una gran variedad de tipos de visualizaciones que básicamente nos van a ayudar a representar los datos de una manera clara y efectiva. ¿Cierto? Vamos a empezar a hablar un poco de cada una de esas visualizaciones. La primera de ellas sería la visualización de números, que simplemente nos muestra un solo número bonito y grande. Digamos que es útil cuando queremos visualizar la suma total, como lo vimos ahorita en el ejemplo, de una columna. ¿Listo? Digamos que pues, este número no tiene mucho sentido así, pero al agregarlo en un dashboard, pues ya va a cobrar mucho más sentido. ¿Listo? Tenemos las tendencias, que la visualización de tendencias es excelente para mostrar cómo ha cambiado un solo número entre dos periodos de tiempo. No sé si ahí se alcanza a visualizar. Aquí nos dice que pues está comparando este número, ¿cierto? Y que tuvo un incremento del 6,09%, ¿cierto? Esto digamos que lo podemos utilizar para ventas, para usuarios registrados, para ver cómo va cambiando ese número, digamos, mes a mes, ¿cierto? Tenemos la vista de detalle, digamos que la visualización de detalle muestra un único registro de resultado en la pantalla, pues lo que va a hacer es que nos va a desglosar una sola fila
para que sea, digamos que un poco más fácil de leer. Tenemos las barras de progreso. En este caso, pues sirven claramente para comparar un solo número con un valor objetivo. Nosotros aquí lo vamos a ver ahorita. Tenemos un valor objetivo donde le decimos, bueno, la meta es llegar, en este caso lo pusimos a 2500. Y esta barra de progreso pues se va a ir actualizando. Si superamos la meta, pues nos va a decir que superamos la meta. Y esta barra de progreso pues se va a ir actualizando conforme va pasando el tiempo o conforme se van actualizando los datos de esa base de datos. Tenemos un indicador de progreso, puede servirnos muy parecido a la barra de progreso, pero pues se muestra así, con tres, digamos que tres niveles. Eso lo podemos configurar y pues permiten mostrar un único número en el contexto de un conjunto de rangos, que aquí los vamos a personalizar, ¿cierto? Si, digamos que si estamos aquí, podemos decir que estamos bajos, si estamos aquí, estamos medios, y ya si superamos este umbral, estaríamos dentro de lo esperado, ¿cierto? Tenemos la visualización de tablas, que ya como se dieron de cuenta ustedes, es como la más sencilla, la que todos conocemos, que nos va a traer simplemente los datos tabulados así en las tablas. También aquí podemos trabajar con tablas dinámicas, como lo hacemos en Excel, donde podríamos jugar con varios valores, con varios, intercambiar filas, columnas, agrupar datos, incluir subtotales en las tablas. También tenemos las gráficas de barras, que yo creo que la mayoría los conocen, son excelentes pues para mostrar un número agrupado por categoría. Por ejemplo, pues no sé, la cantidad de usuarios que tenemos por país, ¿sí? En el caso de los usuarios, vamos a ver si ahorita podemos sacar esta gráfica de la cantidad de usuarios que tenemos por país, entonces ahí la graficaríamos en una gráfica de barras. Tenemos también los gráficos de área, que son útiles al comparar proporciones de dos métricas a lo largo del tiempo. Se pueden apilar gráficos de barras y gráficos de áreas. Digamos que esta la podríamos usar junto con esta. Tenemos gráficos combinados, que es básicamente lo que les decía de unir una de estas con una de estas y tendremos una visualización similar a esta. Tenemos también los histogramas, gráficos de fila, gráficos en cascada. Son buenos, digamos que para visualizar datos también agrupados por columna, que tienen muchos valores posibles. Entonces también podríamos usar estos gráficos en cascada. Tenemos también gráficos de dispersión, gráficos de burbuja, gráfico circular, ¿cierto? Que este yo creo que la mayoría lo hemos utilizado. Tenemos también gráficos de embudo. Estos gráficos de embudo se utilizan comúnmente en el comercio electrónico o en las ventas, pues para visualizar cuántos clientes están presentes en cada paso de un flujo de pago o del ciclo de venta, ¿cierto? Y tenemos finalmente este mapa que me parece muy chévere de Metabase y pues que básicamente nos va a permitir seleccionar una región del mapa y pues visualizar los datos que tenemos en esa región. Listo, ese es un vistazo general, muy general a todas las visualizaciones que tenemos disponibles en Metabase. Listo, vamos a volver aquí a Metabase y vamos a hablar ahora de los dashboards. Listo, entonces me voy a regresar aquí al inicio. Aquí tengo mi inicio y listo. Listo. Entonces los dashboards, para crear un dashboard, básicamente le vamos a dar aquí en nuevo. Bueno, antes de hablar del dashboard, voy a hablar un poquito de la consulta de SQL. Pues, como ya les dije, básicamente estas dos son, digamos que lo mismo, pero si le damos en una consulta de SQL, pues lo que me va a traer es un editor, ¿cierto? Un editor de texto, donde yo voy a poder hacerle un select a order. Y si yo le digo, córrame esa consulta, select orders. Si yo corro esta consulta, pues voy a traer todo lo que tengamos en
en esa tabla de orden, ¿cierto? Digamos que, como les decía, esta parte ya es, hay que tener un poquito más de conocimiento de SQL, pues para poder llegar a generar las preguntas que se generan aquí, hay que tener un poquito más de conocimiento con SQL, ¿listo? Pero pues solo para que lo tengan en cuenta, de que también podemos trabajar con consultas SQL y es lo mismo que crear una pregunta, ¿listo? Entonces ahora sí, vamos a iniciar a hablar de los dashboards. Un dashboard agrupa un conjunto de preguntas en una pestaña en una sola página. Podemos pensar en dashboard como informes que se pueden compartir y que incluyen un conjunto de preguntas relacionadas. Podemos configurar suscripciones a los dashboard por correo electrónico o por Slack. No sé si alguno ha utilizado Slack. Es como un canal de mensajes donde podemos recibir los resultados exportados de estas preguntas que tenemos en los dashboards. Un dashboard comprende un conjunto de tarjetas dispuestas en una cuadrícula. Eh, Estas tarjetas pueden ser preguntas, pueden ser tablas, gráficos, mapas, tarjetas de texto, tarjetas de enlace. ¿Listo? Entonces, para crear un dashboard, le damos ahí clic en nuevo, cuadro de mando, en este caso Metabase lo llama así en su versión en español. Le vamos a poner un nombre a este cuadro de mando. En este caso lo voy a llamar, por ejemplo, dashboard. Una descripción. Si queremos una descripción para el dashboard, para de pronto ayudar a las personas a entender qué está en este dashboard. Entonces, podemos decir, este dashboard contiene información de ventas. ¿Listo? ¿En qué colección deberíamos ir esto? Pues esto simplemente es escoger la carpeta. Como les decía ya, estas colecciones son como carpetas donde vamos a poder guardar pues nuestras preguntas o nuestros dashboards. ¿Listo? Aquí digamos que voy a crear una nueva colección. Ejemplo, ventas. Creo la nueva colección. Y aquí le digo seleccionar. ¿Listo? Entonces ese dashboard me va a quedar guardado en ejemplo ventas. ¿Listo? Entonces aquí le voy a dar crear. Y esta es la visual que tenemos cuando creamos un dashboard, ¿cierto? Ahora, después de crear el dashboard, pues el siguiente paso es agregar una pregunta, ¿cierto? Tenemos dos formas en las que podemos agregar preguntas a un dashboard. La primera es directamente desde el dashboard. Podemos decir aquí, añade una pregunta guardada. Aquí nos va a traer todas pues nuestras carpetas. En este caso voy a utilizar algunas gráficas de ejemplo que nos trajo, que tiene Metabase por defecto. Y entonces me voy a traer esta de orden. ¿Listo? Entonces, esta ya sería la pregunta, ¿cierto? Esta es la pregunta que está guardada con Metabase y esta es la tarjeta de esa pregunta que está guardada. ¿Listo? Aquí yo puedo jugar con los tamaños, puedo agrandar esto, puedo achiquitarlo dependiendo de cómo yo quiera ver esa visualización. ¿Listo? La segunda forma para agregar preguntas a los dashboards es que si yo ya tengo un dashboard creado y necesito agregar una nueva pregunta y estoy trabajando yo con esta pregunta directamente desde aquí, ya la tengo creada, ya la visualicé, ya le agregué todos los cambios aquí, ya hice todo el proceso de crear la pregunta. Entonces nos vamos aquí a estos tres punticos directamente desde la pregunta y le vamos a decir añadir a cuadro de mando. Aquí escogemos el cuadro de mando, en este caso ejemplo dashboard, y le vamos a dar seleccionar. ¿Listo? Entonces aquí, bueno, aquí nos trajo esta porque no la había guardado, pero si vemos, pues estamos en ejemplo dashboard. ¿Listo? Entonces esas son las dos formas en las que podemos agregar, digamos que nuestras preguntas a nuestros dashboards. ¿Listo? Tenemos también otra opción aquí que también enriquece un poco el contenido de los dashboards
y es que tenemos tarjetas de texto. Las tarjetas de texto lo que nos van a hacer es permitir incluir descripciones, explicaciones, notas, imágenes y GIF en los dashboards. También podemos utilizar estas tarjetas de texto pues, para crear separaciones entre secciones del gráfico en los dashboards o incluir enlaces a otros dashboards, ¿cierto? Entonces aquí en este pedacito, en esta parte de arriba, tenemos esta y nos va a ofrecer dos opciones, cabecera o texto. ¿Qué va a ser una cabecera? Va a ser un texto así largo, ¿cierto? Que nos ocupa todo el dashboard donde le podemos decir, eh, este es mi primer dashboard en Metabase. Listo, esto lo podemos arrastrar si queremos que le vamos a poner este título y tenemos aquí esta otra parte que es texto. Listo. Cada tarjeta de texto tiene dos modos. En este caso, esta tarjeta de texto que es, tiene escritura y vista previa. Cuando hacemos clic para enfocarnos en la tarjeta, esta tarjeta se muestra en modo edición. Y cuando hacemos clic fuera, ya nos saldría la forma en la que se va a visualizar en el dashboard en vivo. Estas tarjetas usan Markdown. No sé si alguno tenga conocimiento de qué es Markdown. Para formatear el texto en la tarjeta de texto. Crear tablas en línea o fragmentos de código. Markdown es un tipo de escritura de texto que básicamente lo que hace es agregarnos negritas. A ver si me acuerdo. Con este. Sí, aquí como vemos, sí, Markdown es un lenguaje en el que bueno, es un lenguaje pues de marcado ligero que lo que hace es que dependiendo de esto podemos utilizar digamos que negritas o si yo lo pongo así dos, entonces esto me va cambiando el tamaño de la letra que quiero utilizar. Esto digamos que es útil porque aquí podemos poner, como les mencionaba anteriormente, podemos utilizar imágenes, GIFs o enlaces y pues que se vea bastante ordenado al momento de visualizar el dashboard. ¿Listo? Esta tarjeta también pues la podemos modificar, la podemos arrastrar donde nosotros veamos que se vea mejor en nuestro dashboard, ¿cierto? Vamos a poner este ejemplo, entonces eh, título de la gráfica y aquí iría una descripción de la gráfica. ¿Listo? Entonces cuando nosotros vayamos a ver nuestro dashboard, pues vemos que esto se vería de forma bastante bonita, donde podemos describir qué es lo que está haciendo esta gráfica, si de pronto no es muy fácil de entender esta gráfica, ¿cierto? También podemos aquí en esta parte del dashboard, vamos a poder trabajar con filtros, ¿cierto? Aparte de los filtros de cada una de estas, pues vamos a poder trabajar con estos filtros. Lo mismo que les comentaba ahorita, vamos a tener filtros de tiempo. En este caso nos agrega un filtro de ubicación, un filtro de ID, filtro de número y el de texto o categoría, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues aquí sería un filtro como de número, ¿cierto? Vamos a intentar hacerlo. Y aquí entonces, esta es la parte en la edición de los filtros, cuando le vamos a agregar un filtro. Vemos que aquí tenemos el filtro, se nos pone aquí arribita. Esta es la gráfica, ¿cierto? Y aquí debemos seleccionar la columna por la que vamos a filtrar, ¿cierto? Entonces yo aquí quiero filtrar por subtotal.
A este lado tenemos la configuración del filtro, lo mismo tenemos esta etiqueta, es el nombre que vamos a poner, que va a ser visible aquí para el filtro. Entonces, digamos, yo le quiero decir subtotal para que sea más entendible. Tipo de filtro, pues ya vimos que era un número, es igual a, sin valor por defecto, vamos a darle hecho. Y en este caso, ya tenemos este filtro aquí guardado, ¿listo? Entonces, voy a guardar este dashboard para poder visualizar cómo es el funcionamiento de este filtro, ¿listo? Entonces, una vez yo le doy guardar, como vemos ya cambia la visual, ¿cierto? Ya no estamos en visual de edición. Y aquí, si yo me paro aquí, entonces voy a poder utilizar este número y añadir los filtros. En este caso, pues no tengo resultados. A ver si le pongo 500. No. Claramente, pues este filtro tiene que tener su, pues tiene que tener lógica para poder filtrar aquí en esta parte. ¿Listo? Como vimos, pues podemos utilizar los filtros que necesitemos. Podemos agregar varios filtros y cada filtro asociarlo a una gráfica diferente para pues enriquecer más nuestro dashboard, ¿cierto? Aquí podemos devolvernos a el editor, donde vamos a poder volver a editar. Entonces aquí este filtro no me estaba haciendo nada. Vamos a ver, pero me tocaría. Bueno, voy a borrar este filtro por ahora y vamos a ver aquí la siguiente opción. Ya tenemos eh, tarjetas de texto y vamos aquí tenemos una opción que se llama tarjetas de enlace. Las tarjetas de enlace o tarjetas de vínculo son tarjetas especializadas que nos van a permitir buscar o vincular otros elementos de MetaBase. ¿Qué quiere decir esto? Si yo le digo agrego una tarjeta de enlace aquí abajo, entonces quiero que cuando le den clic ahí se venga a esta otra gráfica. Simplemente yo la creo, voy a chiquitarla un poquito, la puedo poner aquí por debajo, ¿cierto? Está aquí al lado de esta. Y si yo le doy guardar, entonces vemos que este es mi dashboard y aquí en esta tarjeta, si yo le doy clic aquí, me redirecciona, ¿cierto? Me redirecciona a la pregunta a la que yo seleccioné que me diera esa redirección, ¿cierto? Si vengo aquí a editar, puedo volver a editar este link. Aquí podemos jugar con elementos de Metabase o simplemente le puedo decir redireccioneme a Google. Creo que así funciona todo. Vamos a ver si así funciona. Sí. Entonces yo puedo poner aquí cualquier link, cualquier un informe que respalde los datos de mi gráfica o cualquier link al que yo quiera que los usuarios entren cuando den clic aquí. Entonces eso lo hacemos mediante el uso de tarjetas de enlace. ¿Listo? Otra cosa que podemos utilizar que es muy útil en los dashboards son estas tabs o estas ventanas, ¿cierto? Vamos a poder aquí crear varias ventanas. Entonces yo voy a poder tener algunas gráficas o alguna información en esta ventana y por este lado puedo añadir otra pregunta. Una pregunta rápidamente. Puedo añadir esta pregunta, añadir todo lo que yo quiera y cuando yo guarde mi dashboard pues se va a ver así. ¿Listo? Mi tab 1, claramente estas ventanas se le pueden cambiar el nombre, entonces aquí podemos poner productos y por este lado podemos poner órdenes. Listo, ahí ya tendría mis dos ventanas, entonces esto es lo que se visualizaría en mi dashboard con mis dos ventanas que he creado. Esto digamos que esto sería una buena práctica, ya que digamos que
Si tenemos bastantes gráficas, entonces, y las queremos agregar todas en un solo dashboard, quedaría como muy robusto, muy saturado. Entonces sí es una buena práctica, digamos, que separar así por pestañas, y pues aquí en Metabase tenemos esa facilidad. ¿Listo? Pues podemos aquí, como vemos, podemos copiar, duplicar tableros, y de pronto lo necesitamos en dos tableros la misma gráfica, entonces, o solo vamos a cambiar algunas partes muy bajitas, entonces lo podemos duplicar el tablero. Ya son más atajos que nos ofrece Metabase, ¿cierto? Tenemos aquí otra pestaña, otra opción, que es añadir secciones, que lo que nos hace Metabase es darnos como una idea de cómo podríamos agrupar o ordenar nuestro dashboard, ¿cierto? Entonces podemos, esto nos va a crear una cabecera y cuatro gráficas o cuatro tarjetas. Esto nos va a crear una cabecera. Si yo le doy clic, cabecera, pregunta, pregunta, pregunta. Entonces esto, digamos, que es algo como que nos ofrece Metabase para unos estilos rápidos ahí, si necesitamos crear algo muy rápido y ya lo tenemos en mente. ¿Listo? Listo, voy a borrar esta pestaña y me voy a quedar con esto. Listo. Una cosa interesante es que podemos ocultar, como en este caso el filtro que yo agregué, vieron que me botó sin resultados. Entonces esto lo podemos hacer. Lo que nos ofrece Metabase es que voy a volver a agregar este filtro. Este más lo había hecho así. Aquí. Sí. Listo. Entonces aquí en esta opción vemos que nos dice ocultar tarjetas y no hay resultados. ¿Para qué nos sirve esto? Si digamos, pues bueno, ahí claramente está, ¿no? Si en caso de que haya un filtro o algún día no tengamos resultados para esta gráfica y esta opción está habilitada, si yo le doy aquí guardar y si yo introduzco aquí un número, vemos que ya no sale sin resultados, sino que simplemente pues esa gráfica no sería visible, ¿cierto? Esto puede ser útil en algunas ocasiones donde no queremos que pues el dashboard se vea con ese sin resultados, sino que preferimos que la gráfica se oculte. Puede ser una buena opción pues para el tema de visualizaciones. ¿Listo? Eh, si digamos que nuestros datos necesitamos actualizar con frecuencia, podemos configurar el dashboard para que se actualice automáticamente. ¿Cómo lo hacemos? Aquí tenemos una opción de auto refrescar y aquí vemos eh, pues es las opciones que nos da Metabase, ¿cierto? Cada un minuto, cada 5, cada 10, cada 15, cada 30 y cada 60 minutos. ¿Esto qué va a hacer? Pues va a hacer, lo que hace es que realiza la consulta, la consulta SQL a la base de datos y nos actualiza la gráfica dependiendo pues de los resultados que hayan arrojado, ¿cierto? Al habilitar la actualización automática, se volverán a ejecutar todas las consultas en el intervalo pues, que escojamos, y pues Metabase actualiza automáticamente todas las gráficas que están en ese dashboard. Listo, esto es básicamente todo lo que tiene que ver con dashboard. Vamos a revisar aquí esta parte. Son algunos consejos útiles para crear dashboard útiles. Entonces la primera sería enfatizar las preguntas importantes. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Para llamar la atención de las personas sobre lo más importante, pues la idea es colocar las tarjetas de preguntas más importantes cerca de la parte superior del panel, ¿cierto? Hacerlas grandes y que sean visibles, ya que se hace énfasis en estas preguntas, ¿cierto? Mantenga los dashboard enfocados. Esto es lo que yo les mencionaba hace algunos minutos, y es que una de las buenas prácticas es que si tenemos más de 10 tarjetas en un tablero, es importante ya pensar en dividir el tablero en dos tableros separados o en dos pestañas separadas, ¿cierto? Porque la idea no es abrumar a las personas pues con demasiada información, y cada panel debería girar en torno a un solo tema, ¿listo?
Recordemos que pues podemos crear tantos paneles o tanto dashboard como queramos. ¿Listo? Lo otro sería agregar filtro a los dashboards, ¿cierto? Esto los hace más útiles porque, pues, por ejemplo, en lugar de que un dashboard esté lleno de preguntas solo en un tiempo específico, podemos hacer preguntas más generales y usar filtros en el dashboard para cambiar ese periodo de tiempo que estamos viendo, ¿cierto? Y finalmente, pues la idea es hacer que los dashboards sean interactivos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que deberíamos personalizar lo que sucede cuando los usuarios hagan clic en el gráfico, utilizar tarjetas de enlace, utilizar tarjetas de texto. Todo esto nos ayuda a que los dashboards sean un poquito más interactivos y que pues sean una mejor experiencia para el usuario que los está viendo. ¿Listo? Entonces aquí vamos a visualizar algunos ejemplos que nos trae aquí Metabase en el tema de los dashboards, ¿cierto? Aquí tenemos un dashboard grande que se llama E-Commerce Insight. Si nosotros le damos clic ahí, vemos que básicamente así sería un dashboard bien construido, con varias preguntas, ¿cierto? Así se vería un dashboard en Metabase. Aquí tenemos algunos filtros, ¿cierto? Entonces podemos filtrar por el vendedor. Digamos, en este caso podríamos usar, si yo le digo aquí Edit Question, si venimos a editar este tablero y le digo que esta pregunta, oculteme la tarjeta si no hay resultados, aquí debería ocultármela. Este pues que escogí. Bueno, no sé por qué no me ocultó esta tarjeta, debería ocultármela, pero pues básicamente esto sería, como vemos aquí, podemos escoger el rango de fechas, ¿cierto? Podemos decirle que el 3 al 5, nos va a traer, aquí sí vemos que ya varios votaron sin resultados. Ah, ya sé por qué no trajo nada aquí. Porque esto no es un sin resultados, sino que no tiene como sentido esa pregunta para ahí. Listo, entonces aquí vemos este dashboard de ejemplo que tendríamos ahí en Metabase, ¿cierto? Aquí podemos, digamos que todo el tema de las suscripciones. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí, bueno, esto antes de poder realizar suscripciones tenemos que configurar el correo del cual queremos enviar las suscripciones, ¿cierto? O configurar el Slack. Y lo que podemos hacer en estas suscripciones es decirle que si las ventas superan el 3000, entonces mándeme un correo e infórmeme de que las ventas superaron el 3000. Básicamente, esas son las suscripciones. ¿Listo? Tenemos aquí también la opción de compartir y tenemos la opción de crear enlace público. Esto lo que hace es que nos genera este enlace público y si yo me vengo aquí, lo que vería básicamente es solo el dashboard. ¿Listo? Ya no tendría opciones de crear, de editar, sino solamente vería el dashboard. Esto digamos pues que es útil cuando ya estamos en producción, porque pues claramente si yo les paso este enlace a ustedes, pues no lo podrían ver. Pero ya en un entorno en producción donde esto está publicado en algo que ya está público para todos, pues simplemente podríamos utilizar este enlace para, eh, para proyectar nuestro dashboard en el televisor y que pues toda la gente que está en la oficina pueda ver las métricas que estamos teniendo en ese momento. ¿Listo? Entonces, este digamos que es un ejemplo de un dashboard que ya nos trae Metabase. Esto vemos que utiliza bastantes gráficas. Si de pronto alguien quisiera instalar Metabase y jugar con él, pues podría hacerlo con estos ejemplos. Como vemos aquí el mapa, entonces nos trae, digamos que todo esto es información de cada estado, ¿cierto? Esto es a lo que se refiere con dashboard interactivos. Cuando yo clic aquí, se vea básicamente qué información tengo aquí, ¿cierto? Eso va a ser el dashboard un poquito más interactivo. Y básicamente sería eso sobre los dashboards.
¿Listo? No sé si tienen una pregunta hasta acá o ya podemos pasar a la última sección, que sería el tema de los permisos. No, hasta acá todo bien. Listo, aquí hay una pregunta de Daisy Alvarado. Yo creo que ya la respondí a medida que fui hablando. Decía, ¿es posible hacer que los dashboards sean interactivos? Es decir, que se modifiquen a medida que el usuario final interactúa con él. Entonces sí es posible, sí hay una opción para el Metabase de hacer que esos dashboards sean interactivos. Digamos que también, ¿dónde está? Este, También tenemos una opción para configurar qué sucede cuando un usuario da clic en cierto campo, ¿cierto? Esto lo hacemos desde aquí editar. Nos venimos aquí y le decimos comportamiento del clic, ¿cierto? Entonces aquí podemos configurar qué hace ese clic cuando el usuario da clic en esa gráfica, ¿cierto? Entonces aquí abre el menú detallado de Metabase, es lo que estamos haciendo, lo que vimos aquí, que viene por defecto. Este es el menú detallado de Metabase, ¿sí? Pero también podemos configurar qué queremos hacer cuando el usuario haga clic en cierta parte de la tabla. Entonces podemos decirle que si ir a un destino personalizado, podemos llevarlo a una pregunta, podemos llevarlo a una pregunta más desglosada, a otro cuadro de mando o a una URL en específica, lo que les decía, algo que soporte esos datos. Eso es la interacción que permite Metabase configurar. ¿Listo? Listo, entonces vamos a pasar aquí a hablar un poquito sobre los permisos, ya se nos está acabando el tiempo. Tenemos estos puntos claves para los permisos, ¿cierto? Digamos que una introducción cortica a los permisos, pues es que siempre vamos a tener información confidencial en los datos o información que no podemos hacer que todas las personas lo vean, sino solo un pequeño grupo. Y pues afortunadamente Metabase nos proporciona un amplio conjunto de herramientas pues para garantizar que las personas de cada equipo vean los datos que solo son necesarios para ellos. ¿Listo? Entonces, dentro de estos tres puntos claves, tenemos que los permisos los vamos a otorgar a grupos y no a cada persona por separado. Esto pues nos va a, lo que hace es que nos da, digamos que una forma más sencilla de la administración de estos grupos, ¿cierto? Porque no es muy granular, sino que lo vamos a hacer a los grupos y nos facilita la administración de estos permisos. El segundo punto clave es que las personas pueden estar en más de un grupo. Entonces yo puedo hacer que una persona esté en, en el grupo de software y que también esté en el grupo de analítica y pues va a tener los permisos de esos grupos. ¿Listo? Aquí se me repitió la tercera punto, pero el tercer punto básicamente es que si una persona está en varios grupos, se le otorgará el acceso más permisivo en todos los grupos. Es decir, si yo estoy en dos grupos, software y datos, ¿cierto? Software tiene acceso a los datos de las páginas web, ¿cierto? Pero el grupo de datos tiene acceso a la parte de ventas. Si yo estoy en esos dos grupos, entonces al estar en el grupo de datos y como tiene un permiso más permisivo, entonces esos permisos rigen por encima de los permisos del grupo de software. Hay que tener, digamos que cuidado con esto, ya que pues de pronto puede ser ahí un poquito confuso o podemos darle permisos a personas que tengan que estar en dos grupos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Tenemos básicamente cuatro tipos de permisos dentro de Metabase. Son los permisos de datos, permisos de colección, permisos de aplicación y permisos de carpeta de fragmentos de SQL. ¿Listo? Los permisos de datos pues básicamente pues permiten establecer permisos en la base de datos y sus esquemas y tablas. Vamos a tener cinco permisos. El primero es ver datos, ¿cierto? Determina qué datos pueden ver las personas. Dentro de esto tenemos más permisos granulares y es el permiso de puede ver, que significa que todo el grupo va a poder ver los datos de esa fuente de datos. Un permiso granular
que es darle permisos a tablas o esquemas individuales, pero con la aclaración de que esto solo está disponible en los planes Pro y Enterprise de Metabase. ¿Listo? Y a pesar de ser algo, un software libre, pues básicamente pues todos sabemos que debemos vivir de algo, entonces ellos, sin embargo, ocultan algunas opciones más avanzadas, pues para esas personas que puedan llegar a pagar el plan Pro o el Enterprise. ¿Listo? Tenemos el permiso de crear consultas, que básicamente permitiría a las personas crear nuevas preguntas basadas en esa fuente de datos. El permiso de descargar resultados y administrar metadatos y administrar bases de datos, pues no los voy a tocar por el tiempo y pues porque básicamente también solo están disponibles en los planes Pro y en los planes Enterprise. ¿Listo? Tenemos los permisos de colección, que básicamente es pues darle permisos a las personas de ver esas carpetas que vamos creando, ¿cierto? Para organizar las preguntas, los paneles, los modelos. Entonces, esos permisos en esas colecciones, pues determinan qué grupos van a poder ver esos datos, ¿cierto? En este caso, tenemos tres niveles de permisos para las colecciones. El primero es el acceso curado, ¿cierto? Que básicamente es como si fuera un superusuario, tiene acceso a todo. El segundo es el acceso de ver, View Access, que básicamente tiene permiso de ver todos los ítems y de ver eventos y líneas de tiempo. Y pues el último es sin acceso, que restringimos todo el acceso a esa colección. Listo, voy a hablar de esto rápidamente y vamos a hacer un ejercicio rápido en Metabase y ya terminamos. Listo. ¿Qué pasa si un panel incluye preguntas guardadas en varias colecciones? Antes de hacer esto, pues necesitamos verificar que el acceso a estas preguntas, pues, esté visible para quien vaya a acceder a ese dashboard, ¿cierto? Porque lo que va a pasar es esto. Si tenemos preguntas de varias colecciones y ese grupo no tiene acceso de mínimo ver esa pregunta, pues lo que va a pasar es que nos va a salir esto. Disculpas, pero no tienes permiso para ver esta tarjeta, ¿cierto? Entonces, esa es una parte que hay que tener en cuenta de las colecciones en el momento de que vamos a hacer nuestros dashboards. Listo, ahora vamos a ver cómo se manejan los permisos aquí, rápidamente en dónde los podemos encontrar. Voy a descartar estos cambios. Voy a ir aquí al inicio. Listo. Entonces tenemos aquí esta parte del inicio. Y si yo me voy aquí a configuración de la cuenta, vemos que esta configuración me va a permitir cambiar mi nombre, cambiar mi apellido, cambiar mi mail, el idioma, claramente la contraseña si queremos cambiarla, el historial de inicio de sesión y las notificaciones. Listo, una configuración muy sencillita. Cada quien puede hacer esto. Yo como administrador podría cambiar, digamos que modificar esto para que solamente yo pueda cambiar las contraseñas y no cualquier persona en cualquier momento. Eso también va dentro de la configuración inicial. ¿Listo? Entonces aquí dentro de este panel de configuración vamos a tener todas estas opciones. La configuración inicial, ¿cierto? Tenemos aquí el general, la URL del sitio, ¿sí? Esto pues cuando pase a producción digamos que ya es un proceso más complicado. Y vamos a tener aquí las bases de datos, metadatos de las tablas. Aquí podemos ver si tenemos más bases de datos, aquí los veríamos. Y aquí podemos ver los metadatos, que básicamente los metadatos son el nombre del campo, la visibilidad que le vamos a dar y el tipo el tipo de dato que es esa columna, ¿cierto? Listo. Ahora aquí en personas es donde el administrador de Metabase va a poder invitar a las personas. Si yo le voy a invitar a alguien, voy a tener nombre, apellido, email y el grupo al que lo quiero agregar. ¿Listo? Entonces aquí voy a poder activar, desactivar personas. Si yo quiero desactivar a una persona, bueno, aquí no me salgo porque yo soy el único usuario. Si yo invito a alguien más, lo puedo desactivar. Y aquí están los grupos. ¿Listo? Vamos a tener el grupo de administradores, que solamente estoy yo, ¿cierto? Este es un grupo por defecto.
que viene en Metabase, y este otro grupo, todos los usuarios, al que van a estar todos los usuarios también agregados. ¿Listo? Si yo creo un grupo aquí, digamos, lo voy a llamar software. Aquí yo voy a poder añadir miembros. Entonces aquí, como solamente estoy yo, voy a añadirme a mí también a software, ¿cierto? Y ahora, después de haber creado mis grupos, después de tener todas mis personas aquí que van a trabajar en Metabase, el siguiente paso sería los permisos. ¿Listo? Entonces, como les hablaba, aquí los permisos de Metabase van a ser a los grupos. ¿Listo? Entonces aquí nos saldrían los nombres de la base de datos. Aquí las tablas que yo quiero seleccionar, ¿cierto? Todos los usuarios. Aquí si yo me voy a software, entonces aquí podemos decirle, listo, en esta base de datos, Sample Database, quiero que solamente sea generador de consultas. Entonces aquí, bueno, aquí me sale esto por lo que yo soy el administrador, pero aquí básicamente es donde vamos a poder darle los permisos a cada usuario. ¿Listo? Esto informe a los grupos, ¿sí? Vamos a poder darle el acceso a cada base de datos para cada grupo. ¿Listo? Y esto es por parte de los datos, y en parte de las colecciones, pues vamos a darle aquí y vamos a ver que aquí nos van a salir nombre del grupo y acceso a la colección. ¿Listo? Entonces, administradores, todos los que estén ahí en este grupo, pues claramente van a ser administradores. Esta opción no la podemos cambiar. En todos los usuarios, si lo podemos ver, administración, ver sin acceso. Lo mismo que en software. Entonces, si yo agregara a otra persona en este momento a software, él no va a poder ver lo que está dentro de esta carpeta de nuestras analíticas. ¿Listo? Podemos darle acceso de ver. Aquí guardamos los cambios y listo. ¿Listo? Eso va a pasar con todas las carpetas, con todas nuestras colecciones. Y pues podemos jugar con esos accesos dependiendo pues de las necesidades que requiramos ahí. ¿Listo? Ahora, si vemos aquí, yo tengo nuestra analítica y tenemos dos carpetas más, ¿cierto? Entonces, los permisos, por esta parte también podemos llegar a los permisos, pero los permisos, pues los permisos que yo agregué aquí, pues claramente son los que se van a agregar dentro de las carpetas que tengamos en esto, ¿sí? Es decir, que si yo tengo aquí, edito los permisos de ejemplo ventas, pero en nuestra analítica tengo unos permisos más elevados, pues van a predominar los de nuestra analítica. Listo. Esta parte de tu colección personal, digamos que no les hablé de ella, es que cada usuario se le va a crear una colección personal a la que solo van a tener acceso esas personas. Es como una carpeta privada para cada usuario. ¿Listo? Entonces también lo que yo creé aquí, pues claramente no la van a poder ver los demás usuarios porque es una colección personal. Entonces yo podría aquí crear todo lo que tengo en desarrollo, y cuando yo lo quiero mandar a producción, lo podría pasar a la carpeta en la que realmente quiero que todo el mundo lo vea. Cuando ya tenga todos mis dashboards, mis preguntas aquí creadas y yo sé que funcionan, las puedo pasar a esta colección. Listo, ya digamos que eso sería un vistazo muy a grandes rasgos de Metabase. Digamos que, eh, no sé si hasta este momento tienen alguna pregunta. Creo que aquí hay una pregunta: si soy de software y tengo sin acceso, pero soy un usuario y tengo administrador. Se sobrepone el permiso del administrador. Sí, lo que te decía, en este caso no tiene sentido de que yo, siendo de software, esté también en administrador, ¿sí? Pues, por lo general los administradores eh, van a tener acceso a todo, entonces no tendría sentido yo agregarlos en otra carpeta. Pero si yo creo un usuario, Mateo, y lo agrego a software, entonces ya yo puedo jugar con esos usuarios de Mateo. Pero siempre va a predominar el usuario más permisivo, el permiso que tenga más acceso a todo, ese es el que va a predominar siempre. ¿Listo? No sé si de pronto tengan alguna otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre Metabase, Submitting o Power BI?
Listo. Digamos que Metabase y Power BI son, pues básicamente funcionan similar. Digamos que la diferencia sería que Metabase es de código abierto, ¿cierto? Yo puedo instalarlo y puedo jugar desde que yo tenga mi base de datos conectada allí, yo puedo hacer todo lo que yo quiera en analítica de datos, mientras que Power BI es un servicio que viene dentro de Microsoft, ¿cierto? Y pues que tiene, como tiene su parte gratis, tiene su parte paga, que ya tiene muchísimas más cosas, digamos que en la parte gratis uno lo podría usar, pero siempre va a ser necesaria una licencia de Microsoft. Turnitin sí no sabría decirte porque no lo he usado, no lo había ni siquiera escuchado. Entonces, sí, digamos que esas serían las dos grandes diferencias entre Metabase y Power BI. Digamos que al final ambos son usados para todo el tema de datos, pero la gran diferencia que tienen es que uno es software libre y el otro sí, las licencias digamos que sí cuestan un poquito en esa parte. Tal vez de pronto en temas de computación y eso, pueda que Power BI sea más potente por el mismo, pues la infraestructura de Microsoft es demasiado gigante. Entonces, sí, en ese caso, en todos los planes de pago por uso de Power BI, tendríamos más velocidad de procesamiento. Si ya manejamos demasiados datos, pues sería mejor irnos a Power BI, porque pues sí, ya es un poquito, creería yo, que más robusto que Metabase. Listo, perfecto. Entonces, yo creo que ya podemos dar por terminada la sesión. Aquí les dejo un enlace, por favor, de asistencia. Si me hacen el favor de llenarlo, se los agradecería un montón. Y espero pues que haya sido muy enriquecedora la sesión, que hayan aprendido un poco sobre Metabase. Es un mundo bastante grande, es un mundo que nos puede ayudar a mejorar todo el tema de nuestras analítica de datos y espero que puedan ponerlo en práctica en alguna vez si lo llegan a necesitar en algo. Muchas gracias, David, por tu capacitación. Les habla Camila Reina de Rita, trabajo en gestión. Por favor, les recomiendo diligenciar el formulario que acaba de enviar el profe David, porque con esos datos es que podemos gestionar las certificaciones. Esta capacitación está certificada. Si ustedes diligencian la asistencia con sus nombres y número de documento correctamente, pues así podemos certificarlos y pues más adelante, alrededor de una semana, publicaremos la grabación de la capacitación y la información para que puedan descargar sus certificaciones. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias, feliz tarde.